Cordial saludo, tutor compañero. Mi nombre es Javier Ricardo Pérez Acevedo. En esta ocasión voy a dar la sustentación de la segunda tarea, que vamos allí a ver el comportamiento de las ondas cuando éstas se encienden en un medio diferente. En el primer ejercicio vamos a analizar el comportamiento de las ondas cuando éstas se encienden perpendicularmente en una superficie. En este caso tenemos dos medios, que es el aire y la pared, y de allí pues vamos a calcular tanto la potencia que se refleja como la potencia que se transmite. Vamos a tener en cuenta los datos de nuestro número de grupo y de los últimos tres dígitos de nuestra cédula. Entonces lo primero que hicimos fue hallar el coeficiente de reflexión, que mediante las impedancias intrínsecas de N1 y N2, ¿sí?, de los dos medios, nos permite ver qué tanto deja pasar la onda electromagnética en el medio. Luego de haber calculado el coeficiente de reflexión, podemos calcular tanto la reflectancia como la transmitancia, y dando o concluyendo que es más lo que se transmite que lo que se refleja, y dado el resultado en el porcentaje. Igualmente con la potencia de reflexión y la potencia de transmisión. Entonces hay parte que se refleja que es menor que la potencia que se transmite. Acá corroboramos los datos por medio de GeoGebra, y comparamos también con los datos que nos da el archivo adjunto. Pasando entonces a nuestro segundo ejercicio, tenemos un generador de ondas que caen perpendicularmente en un muro. Este tiene un espesor de 20 centímetros, y al otro lado tenemos un receptor que está ubicado de la pared hacia este componente 20 centímetros. De aquí vamos a calcular tanto también el coeficiente de reflexión y de transmisión, y también el de la potencia para las dos caras. Entonces hallamos la constante de fase, pero para hallar esta constante de fase primero tenemos que hallar la impedancia de entrada. Esta impedancia de entrada nos permite relacionar los dos medios en uno, obteniendo una sola impedancia representativa. Cuando tenemos esta impedancia representativa, entonces vamos a la constante de fase y la hallamos, para así poder calcular tanto la reflexión y la transmisión de la primera cara, y también de la potencia, donde podemos decir que se transmite el 100% de esta onda, pero no hay reflexión. Igual pasa con la potencia de reflexión y de transmisión. Allí pues corroboramos los datos de los cálculos y en el archivo Excel, y luego podemos calcular entonces la segunda cara de la reflexión y transmisión. Pero entonces acá sí podemos decir que sí hay reflexión en la segunda cara, y otra parte o la mayor parte se transmite, igual con la potencia. Entonces también corroboramos todos los datos y con el archivo Excel, para ver allí cada uno de sus resultados. En el ejercicio 3, entonces tenemos este diagrama donde tenemos diferentes capas, que son hielo, aire, esta tercera capa que es la que debemos de calcular, y la cuarta que es un cristal. Inicialmente pues tenemos un rayo que viaja a través de la primera capa con un ángulo de 44.9 grados con respecto pues a la superficie,
pero el que nos interesa es el ángulo de incidencia que sale desde la normal. Entonces vamos a calcular la trayectoria de este rayo paso a paso usando la ley de Snell para determinar el valor en D, teniendo en cuenta que cada capa tiene un espesor de 422 milímetros. Entonces hallamos el ángulo de refracción como el ángulo de incidencia, obteniendo ese resultados en grados, y eh, por leyes trigonométricas calculamos la distancia entre A y B, obteniendo este resultado y corroborando estos cálculos por medio del editor de GeoGebra y por el archivo Excel. Entonces ahora nos piden que calculemos el ángulo de refracción en el punto C. Entonces para hacer el cálculo de este ángulo, entonces tomamos el de B y restamos 90 grados, obteniendo un ángulo de refracción de 21.93 grados, por lo que si sumo estos dos resultados, entonces nos daría una refracción total. Entonces, obteniendo este ángulo de refracción en el punto C, podemos calcular el índice de refracción en el N3 para saber qué tipo de material es. Entonces, por la ley de Snell, despejamos N3 y obtenemos 2.48, que en la tabla corresponde al diamante. Y luego calculamos la distancia entre B y C, obteniendo este resultado y corroborándolos también con el editor de GeoGebra. Y por último, calculamos el ángulo de refracción en D, que nos da 38.21 grados, y calculamos su distancia. Entonces, teniendo ya estas distancias calculadas, pues podemos hacer la sumatoria de las mismas, de A y B, de BC y CD, obteniendo este resultado, donde lo podemos corroborar con el editor de GeoGebra y compararlo con la tabla de datos. Entonces, esta es toda la actividad de la tarea número 2. Y como ejemplo que podemos dar es en el uso de los controles remotos, que a través de sus ondas de baja frecuencia pues envían señales que son codificadas por los diferentes aparatos. Entonces esta es toda la actividad y muchas gracias por su atención.